Bueno, ya estamos completos. Me voy a permitir presentar al panel. Se encuentra con nosotros el doctor Enrique de Alba, del Instituto Nacional de Geografía e Informática, el doctor Marco Antonio Nieto, de la Comisión Nacional, ¿qué es? Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía, perdón. El maestro Óscar Vázquez, del Gobierno del Distrito Federal, muchas gracias, y Carlos Espinosa, de la Comisión Nacional del Agua. En este orden vamos a hacer las presentaciones. Si bien les voy a presentar el resumen de la semblanza curricular del doctor Ricardo Andrade, del doctor Enrique de Alba, la presentación nos la hará un colaborador de él. Él se encuentra aquí con nosotros en el auditorio, pero será Ricardo Andrade quien nos haga la presentación. El doctor Enrique de Alba es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro y doctor en estadística por la University of Wisconsin-Madison. Es profesor emérito del ITAM, investigador nacional nivel 2, Fulbright Research Fellow, profesor adjunto de la Universidad de Waterloo, Canadá, y representante por México para Educación e Investigación ante la Asociación Internacional de Actuarios. Es miembro por elección del International Statistical Institute. Fue miembro del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de la Redistritación Electoral del IFE en 97 y asesor de los consejeros ciudadanos del IFE para las elecciones presidenciales de 94. Fue director general de la División Académica de Actuaría, Estadística y Matemáticas del ITAM del 87 al 2008 y ha sido coordinador de diversos proyectos para la evaluación de programas de combate a la pobreza. Ha trabajado en diferentes entidades del sector público como el Banco de México, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y fue coordinador de econometría en la oficina de asesores en la oficina del Presidente de la República de 80 a 82, consultor en estadística en el Sistema de Información para la Programación Económica y Social en la Secretaría de la Presidencia del 72 al 73. Ha sido profesor visitante de la Graduate School of Business de la Universidad de Chicago, visiting professor del Department of Statistics and Actuarial Science de la Universidad de Waterloo en Canadá, profesor asociado en el Departamento de Estadística Aplicada en New Mexico State University, es miembro de diversas sociedades profesionales y ha ocupado puestos directivos en varias de ellas. Es autor de 90 publicaciones y editor asociado del North American Actuarial Journal, del Journal of Business of Economic Statistics y del International Journal of Forecasting. Vamos a pedir entonces a Ricardo Andrade que nos haga la presentación del uso en el tema de uso y contribución y limitaciones de las estadísticas nacionales para los instrumentos de política pública, que es de lo que se va a tratar este panel. Adelante, por favor. Un segundito antes, te voy a ir marcando más o menos a los 5 minutos y a los 3 minutos para que podamos tratar de mantenernos en tiempo. Este es un ejercicio de simulación que hicimos muy aplicado para seguros. La idea de presentárselos aquí es mostrarles un ejemplo de cómo podemos tomar información que se ha generado por distintas instituciones, agregarla y crear modelos que nos permitan estar preparados para distintos escenarios que se puedan presentar. La aplicación es para el seguro de huracanes, bueno, después lo generalizamos más a ciclones tropicales. Esta imagen la obtuvimos del Servicio Meteorológico Nacional, muestra las zonas de impacto de los huracanes con categoría 1 y 2 sobre México entre 1970 y 2008. Esta otra es para los huracanes categorías 3, 4 y 5. Entonces, bueno, nos queda claro, digo, no solo por la imagen, sino por experiencias que hemos tenido, que México está muy expuesto a daños por este tipo de fenómenos. Este es el top 10 de las catástrofes para el sector asegurador mexicano. Aquí son, de estos 10, únicamente 2 no corresponden a huracanes, que es el terremoto del 85 y las inundaciones de Tabasco de 2007. Otra cosa de este cuadrito que llama la atención es que 3 huracanes de estos ocurrieron en 2005, que son Vilma, ¿cuál era el otro? Emily y Stan. Entonces, los 3 juntos tienen unas pérdidas equivalentes a 2.282 millones de dólares.
Y bueno, antes de seguir, nada más un poquito de nomenclatura. Los huracanes son ciclones tropicales, no todos los ciclones tropicales van a ser huracanes. La clasificación es de acuerdo a la velocidad del viento. Entonces, entre 61 kilómetros por hora y 118 kilómetros por hora estamos hablando de tormentas tropicales. Arriba de eso ya estamos hablando de huracanes. Y bueno, de aquí en adelante, pues yo voy a estar hablando principalmente de ciclones tropicales en general. Bueno, esta imagen nada más muestra las trayectorias de los huracanes Emily, Stan y Vilma. Esta otra es un video de la NASA en el que muestra toda la trayectoria de Vilma y pues se aprecia la dimensión del huracán. Y bueno, ahí hablando de la información que se genera, el INEGI proporciona información en este tipo de eventos. La idea es localizar las zonas afectadas y que esto pueda contribuir a medir los daños y a mitigar los efectos. Esto es Tambachula antes de Stan. Si ustedes observan la carreterita esta, después de Stan, pues quedó bastante dañada. Y bueno, el INEGI, además de proporcionar las imágenes, proporciona información estadística y geográfica en algunas plataformas que pueda ser explotada y de fácil acceso. No solo el INEGI, otras instituciones pues también generan mucha información muy valiosa. Esto es, por ejemplo, un estudio que hizo el CENAPRED, en el que da cuenta de los fallecimientos, la población afectada, las viviendas que fueron dañadas por los ciclones tropicales en 2005. Ahora, no solo se trata de medir los daños una vez que ya pasaron, se trata también de con esa información estar listos para otras cosas que puedan ocurrir. En particular, una industria que debe estar muy al pendiente es la industria de los seguros. La industria de los seguros debe estar preparada para diversos escenarios, de modo que cualquier cosa que se pueda llegar a presentar, ellos puedan responder a sus asegurados, ya que de otro modo, pues bueno, si la aseguradora truena, los otros agentes económicos que hayan decidido transferir su riesgo a ellos, pues van a estar en serios problemas, ¿no? Entonces, para esto, y ya metido un poco las políticas públicas, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas pues tiene que establecer lineamientos muy claros y muy precisos sobre el nivel de reservas que deben tener las aseguradoras para hacer frente a estos eventos. Entonces, a cierta forma ya conocemos, podemos medir los daños, podemos medir lo que ha pasado y ahora ¿cómo podemos estar preparados para lo que viene? Digo, a manera sencilla, bueno, si vemos la frecuencia anual de ciclones tropicales, en estas gráficas arriba tenemos al Atlántico Norte, abajo tenemos al Pacífico Este, la línea azul corresponde a ciclones tropicales, las rojas a huracanes. Podemos ver que en los últimos 29 años de esta gráfica parece que hay una tendencia creciente en la frecuencia de ciclones tropicales en el Atlántico Norte. En el Pacífico Este pues pareciera que va para abajo. Pues varios estudiosos de este tema pues concuerdan en que la actividad ciclónica obedece a efectos multidecadales. Ahora, cuando uno analiza estas series, pues hay que considerar que los sistemas de monitoreo han cambiado. A mediados de los 40 inició el monitoreo con aviones, que pues no es tan preciso como el que tenemos ahora, que inició en la década de los 70, que es vía satélite. Entonces, la información pues no es mucha. Si lo quisiéramos meter hablando de seguros, donde se busca una distribución de pérdidas, pues resulta que es todavía menos de la que se requiere. Entonces, por esta razón, la Asociación Internacional de Actuarios y otras asociaciones internacionales proponen el uso de métodos de simulación que, basados en la información que se tiene, puedan dar una información más rica y más clara de lo que se puede hacer. En este sentido, en México, una empresa desarrolló un sistema que se llama RHMex, que simula pérdidas por huracanes. Y bueno, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas determinó el uso de este sistema para que las aseguradoras, con base en los resultados del sistema, calculen sus primas y las reservas catastróficas. Entonces, bueno, utilizando este sistemita y con ayuda de información proporcionada por una aseguradora, una cartera aproximadamente de 26,000 inmuebles, los datos están un poco maquillados porque pues prestan la información, pero pues no tal cual. Pues podemos obtener una distribución de pérdidas dadas las condiciones que se han observado entre 1950 y 2007. Entonces, C1 corresponde al cuartil 1, que es el percentil 25, C3 percentil 75, y bueno, está la media, mediana y mínimo y máximo. Ahorita los números pues no importan tanto. Ahora, conocemos cómo
con esta información, bueno, podemos generar escenarios que nos reflejan la información actual, pero también quisiéramos estar preparados para escenarios alternativos, sobre todo si incluimos variables de calentamiento global, donde, bueno, se tiene pensado, bueno, varios autores advierten de la relación entre el calentamiento global y una mayor frecuencia o mayor intensidad de los ciclones tropicales. Entonces, el desarrollo de este tipo de escenarios es bastante complicado porque, bueno, como ya lo mencionó el doctor Tudela, no se trata de hacer predicciones, sino se trata de proponer escenarios que en un momento dado podrían llegar a presentarse. El escenario aquí que utilizamos se basó no en la frecuencia de ciclones tropicales totales, sino en los que están pegando en México. La línea roja corresponde a eso, a los ciclones tropicales que han impactado. Al parecer, si hacemos una división de periodos de 29 años, parece que en el último periodo nos han pegado menos ciclones tropicales. Por supuesto, esto depende de cómo se haga la división, ¿no? Puedo hacer periodos de 10 años, 5 años y obtener pues, números diferentes. El chiste es analizar los datos, ver la variabilidad y de acuerdo con eso, pues, crear un escenario que nos diga, bueno, ¿qué pasa si las cosas se ponen peor de lo que hemos estado observando? Entonces, después de darle varias vueltas al asunto, pues decidimos construir un escenario en el que tenemos un poquito más de ciclones tropicales en el Atlántico Norte, en el Pacífico Este tenemos un ciclón tropical más al año que nos pega, y entonces en la distribución de pérdidas, bueno, vemos que en promedio está creciendo las pérdidas un 29%. La distribución de pérdidas no solo se desplaza a la derecha, sino que realmente se deforma, y esto se nota en que los primeros percentiles crecen muchísimo más que la cola de la distribución. Por ejemplo, el percentil 25 crece un 328%, mientras que el 75 un 55%. Eso en cuanto a frecuencia. También podemos hacer modelos que reflejen un incremento en la intensidad. Esta tablita se obtuvo de un trabajo que hizo Webster en 2005, en el que también advierte un incremento en la intensidad de los ciclones. El modelo base, bueno, el escenario base que utilizamos reflejaba la intensidad observada entre 1950 y 2007, pero bueno, otra vez esto es analizando la proporción de ciclones tropicales por categoría, y pues bueno, pareciera que tampoco han crecido mucho, ¿no? Por ejemplo, del lado derecho tenemos los impactos, igual arriba Atlántico Norte y abajo Pacífico Este. Si bien los huracanes con categoría 5 han crecido en 4 puntos porcentuales, los categoría 4 pues descendieron pues casi en lo mismo, y para el Pacífico Este tenemos algo parecido. Pero bueno, pues construyendo un escenario, un poquito de teoría de valores extremos, construimos un escenario de intensidad, que es el segundo renglón amarillo, y en ese caso, manteniendo la frecuencia constante y incrementando la intensidad, bueno, tenemos un incremento en la media de 34%, y en este caso la distribución no se deforma tanto, se desplaza más a la derecha, casi todos los cuantiles avanzan arriba del 45%, y bueno, este modelito también nos permite incrementar la frecuencia y la intensidad al mismo tiempo, y tendríamos los resultados de la última tablita. Entonces, bueno, aquí la idea no es tanto presentar el modelo en sí y decir, bueno, esto es como se hace un escenario de cambio climático, sino decir, tenemos información suficiente de lo que se ha generado por distintas instituciones, lo podemos recoger para hacer modelos más específicos que nos permitan estar preparados para otras cosas, y bueno, las instituciones pues tienen bastantes herramientas para definir políticas públicas de acuerdo a esto. Entonces, pues eso es el trabajo que aquí se presenta. Muchas gracias. Bueno, sí, agradecemos tu presentación y sobre todo agradecemos que haya sido muy prudente en tiempo. Dicen que lo bueno y breve 2 veces bueno. Vamos a dar paso entonces a la presentación de Marco Antonio Nieto Vázquez. Él es maestro en Teoría Económica por el ITAM, tiene licenciatura en Matemáticas Aplicadas por el Instituto también Tecnológico de México y licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido director general, o es director general adjunto, actualmente eres director general adjunto de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía,
y ha sido asesor económico del subsecretario de Electricidad para la Secretaría de Energía y profesor del posgrado de la Facultad de Economía en esta su casa de estudios. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Pues gracias nuevamente. Este es uno de los foros no solo interesantes, sino también necesarios por las nuevas tendencias y los nuevos retos a los que este país se está enfrentando. Quiero agradecer también a la universidad por haber acogido y ser protagonista de como muchos otros eventos y actividades que tienen que ver con el cambio climático. Creo que es un orgullo para el país que la universidad asuma este papel, no solo de una casa abierta al estudio, sino comprometida con los temas que son de gran interés para el planeta entero. También a Puma por todas estas actividades y labores que ha hecho de apoyo a los temas de cambio climático, y bueno, con el INEGI, con quien hemos tenido un gran acercamiento, un gran apoyo, y también reconocer que se ha convertido en un protagonista de las políticas públicas, y ese es el motivo de este seminario. Quisiera empezar la presentación. Creo que necesito esto, ¿verdad? Antes, bueno, respecto al uso, contribución y limitaciones, como siempre les he dicho a mis alumnos, las cosas cuando uno piensa científicamente hay que verlas por lo que son y por lo que no son. Siempre verlas por lo que no son representa pues algo desmoralizante pero constructivo. En ese sentido, y retomando un poco lo que acabo de mencionar, es de reconocerse que pues, el tema de las estadísticas como instrumento de la política pública, primero reconocer que las instituciones generadoras de información pues han logrado avances significativos, y eso bueno también es una realidad, sobre todo respecto a todos los cambios que ha sufrido particularmente el INEGI, pero también si los miramos por lo que no son, que es la parte más complicada, pues ante los retos nuevos a los que se enfrenta el mundo entero, que el doctor Tudela nos ha ilustrado con una gran claridad, pues necesitamos reconocer también que requieren fortalecimiento, particularmente con las estadísticas, y de acuerdo con esos nuevos retos que enfrenta el país y el planeta entero, en particular con los temas de cambio climático. Para que nos conozcan un poquito mejor, quise aquí introducir un poco pues de dónde nace la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. El pasado 28 de noviembre, como todos sabemos, de 2008, a unos días de que se cumpla un año, y a propósito de este tema de estadísticas, donde siempre requiere pues pararse para hacer una reflexión, el sector energético sufrió una serie de cambios con la finalidad de hacerlo más rentable, eficiente y sustentable. Seguramente Verónica el día de ayer les habló un poquito sobre el gran tema de la transición energética y el aprovechamiento sustentable. Y bueno, dentro de ese paquete de reformas aprobadas por el Congreso de la Unión que buscaban fortalecer al sector hidrocarburos y a Pemex, se publicó la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que es la que crea a esta comisión, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE. Para aquellos que conocían a la CONAE, bueno, dentro de los mandatos y obligaciones de esta nueva ley, nos indica que todos los recursos de la extinta CONAE pues pasan a formar parte de esta nueva comisión. Es por eso que estamos en esta transición. Bueno, ¿qué es la CONUE? Bueno, de acuerdo a la LACE, se constituye como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía que goza de autonomía técnica y operativa, y tiene por objeto promover la eficiencia energética y constituirse como un órgano de carácter técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. Esta definición, bueno, puede prestarse también a un conjunto de interpretaciones distintas, y dentro de estas previsiones que tiene la ley,
Por aprovechamiento sustentable de la energía se entiende el uso óptimo de la misma en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética. Para la LACE, la ley, la eficiencia energética son todas aquellas acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer esas necesidades energéticas de bienes y servicios que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. Con esto podemos darnos cuenta que pues el modelo que se había planteado en este país sobre el ahorro de energía, pues con esta definición quedó superado y con ello se plantean los nuevos retos y necesidades que el sector energético y el país en su conjunto debemos asumir. Adicionalmente, el pasado 11 de septiembre de 2009 se publicó el reglamento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, dando así un robustecimiento a las responsabilidades y obligaciones, como les mencionaba, no solo de los actores del sector energético que formamos parte de él, sino del país en su conjunto. Es por eso que se requiere un nuevo planteamiento para las actividades y los procesos que se llevan a cabo dentro del sector energía, recordando, bueno, de la presentación del doctor Tudela, que cerca del 60% de estas emisiones pues provienen de este sector. Y más aún, de este 60%, pues más o menos la mitad corresponde al consumo final. Dentro de las nuevas responsabilidades y obligaciones que se plantearon para este sector, establece que, bueno, se tiene que crear el Subsistema Nacional de Información para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que tiene por objeto el registrar, organizar, actualizar y difundir la información sobre los temas que aparecen ahí, particularmente el consumo de energía en los principales usos finales de la misma, en los sectores y subsectores que la requieren y en las distintas regiones geográficas del país. También los factores que impulsan esos usos finales y los indicadores de eficiencia energética nacionales e internacionales que describan esta relación entre el consumo y los factores que lo impulsan. Creo que esta ley ha planteado una necesidad que se venía gestando desde los trabajos anteriores, tanto en la Secretaría de Energía como en la Comisión, respecto a que la demanda del sector energía requiere de una caracterización mucho más detallada. Para ello, dicen los ordenamientos en este caso el reglamento, el subsistema se va a integrar y actualizar con la siguiente información. Por un lado, la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en su caso por otras personas e instituciones que cuenten con registros que contengan información sobre el consumo de energía en los principales usos finales de la misma, en los sectores y subsectores que la requieren y en las distintas regiones geográficas del país. Por otro lado, también los factores que impulsan esos usos finales y los indicadores que en su momento proponga la comisión. Además, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los usuarios con un patrón de alto consumo de energía, deberán proporcionar a la comisión para integrar al subsistema información cuantitativa sobre la producción, importación y exportación de energía. Con eso podemos de alguna manera obtener información adicional sobre esa caracterización de la demanda. Adicionalmente vamos a requerir información sobre su consumo desglosada por usos finales y tipos de energía y los factores que lo impulsan. Y finalmente información sobre las medidas respecto a la conservación de la energía que en su caso hayan implementado. Debemos recordar que el aprovechamiento sustentable de la energía no solo es la vía más rápida y efectiva para combatir el cambio climático, sino que es de las pocas opciones que pueden resultar económicamente viables para el país, para los usuarios finales y para el gobierno mismo.
Y bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría aquí manifestar un poco pues, las necesidades de colaboración que se requiere con el INEGI. Debo mencionar que, pues como decía el doctor Tudela, pues esto requiere recursos y sin importar quién los tenga que poner, se deben de asignar para este tipo de estudios. Primeramente, y retomando un poco la clasificación que ha hecho la Agencia Internacional de Energía, respecto, de hecho debo mencionar que la misma Secretaría, seguramente Vero les habló un poco ayer, tiene actualmente pues un proyecto de fortalecimiento de indicadores de eficiencia energética, lo cual se caracteriza porque va a implicar pues ya un gran avance respecto a esta necesidad que nos ha al sector nos ha obligado la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Quisiera aquí mencionarles un poco respecto a la clasificación que tiene la agencia. Las clasifica en indicadores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y en ese mismo orden es conforme va desagregando y afinando o refinando en su caso el tipo de indicador. Hemos tenido pues algunos resultados que parecen indicar esa necesidad de desagregar, sobre todo el indicador maestro que el balance ha logrado publicar de manera sectorial este año, que es la intensidad. Se requieren indicadores mucho más precisos sobre intensidad energética, finalmente porque la relación entre actividad económica y consumo de energía es el principal reto, como bien también lo comentaba el doctor Tudela, ¿no? Aquí les presentamos un poco un breve resumen de los indicadores de eficiencia energética nivel 1, que es en alguna forma lo que el Balance Nacional de Energía, supongo que con la ayuda de este acuerdo de cooperación técnica que se tiene con la agencia, ha logrado desagregar, pues se requiere esencialmente el indicador de consumo de energía entre valor agregado, que es el indicador maestro de intensidad, y bueno, ahí están los principales subsectores por los que se requeriría ya un estudio. Hemos logrado avances en el sector a ese respecto. Por otro lado, bueno, los indicadores de nivel 2, en donde ya definen el consumo de energía por tonelada de producto final producido por subsector, por ejemplo. Para el sector comercial y de servicios se destacan precisamente el consumo de energía entre valor agregado por tipo de edificio, ya sea por tipo de edificación que sea correspondiente o asociado a alguna actividad, como es el gobierno, comercial, los edificios de educación, los edificios para hospitales. Debo mencionar que es en las áreas en las que se requiere una colaboración mucho más urgente. Es el sector menos caracterizado, finalmente, porque pues para los datos agregados son pues los menos intensivos. Entonces, en ese sentido, pues se priorizó el estudio, no solo de la Secretaría de Energía y de la Comisión, sino en realidad de todos los actores, respecto a pues que se iba a atacar primeramente los energéticamente intensivos. Es una gran oportunidad y una necesidad que se requiere para estas nuevas responsabilidades. Otro indicador que al menos a la Comisión le resulta fundamental es el consumo de energía por metro cuadrado o por tipo de edificio. Para el sector residencial ya entiendo que se han tenido algunos avances preliminares en la Secretaría, y es finalmente el consumo de energía por tipo de vivienda. Para el caso de transporte, conviene mencionarles que de ese 50% de consumo final más o menos dentro de la matriz energética, pues casi la mitad de ese consumo final proviene del sector transporte. Entonces se requiere también con cierta urgencia avanzar más. Ahí como juega mucho la variable de progreso tecnológico y la complejidad de una de las industrias más importantes a nivel mundial, es lo que hace un poco más complejo el estudio de los indicadores en el sector transporte, sobre todo los de nivel 2 y nivel 3.
Finalmente, estos que son los de nivel 3, que son los más finos, por llamarlos de alguna manera, pues ya implica pues información del consumo de energía por cada una de las fases del proceso productivo para el sector industrial. Para el sector comercial y de servicios se requerirían consumos de energía por metro cuadrado por uso final. Sé que esto parece como una carta a Santa Claus, pero finalmente creo que dentro de los retos a los que nos enfrentamos, por lo menos tenemos claro a dónde se tiene que llegar. Para iluminación, para aire acondicionado, que son los distintos usos finales, calentamiento de agua y cocción de alimentos. Consumo de energía por vivienda, por uso final, igualmente el caso de acondicionamiento de aire, calentamiento de agua y cocción de alimentos. Y finalmente para el sector transporte, consumo de energía por modo de transporte, si es pasajero, toneladas transportadas, kilómetros recorridos y tipo de vehículos, por automóviles ligeros, de carga, pesados, motocicletas, si es tipo de transporte terrestre. En fin, creo que son un gran reto, pero finalmente yo creo que con una de las principales planteamientos que se pueden por lo menos visualizar a este nivel. Sabemos que se requiere un montón de trabajo, sobre todo porque en este país la oferta de energía está bien caracterizada. Son pocos los actores que se encargan de la oferta energética de este país y por lo tanto se puede generar un flujo de información no solo más particular sino más rápido, y eso pues finalmente es una de las grandes ventajas que tiene México, pero por el otro lado se requiere esa caracterización. Creo, y esta es una propuesta, que los retos que requerimos ya particularmente en futuras colaboraciones con la UNAM, con el INEGI, pues puede ser el identificar cuáles son las necesidades de captación de estadística. Debo decir que pues hay no solo los foros de los subsistemas o los comités técnicos especializados, sino creo yo que se pueden generar también otros foros a distintos niveles, sobre todo porque se requieren grupos de trabajo interdisciplinarios en donde se debe de jugar la participación, no solo de los especialistas del sector energético, sino también de los especialistas en la construcción de estadísticas y los especialistas, incluyendo a las amas de casa que son expertas en ahorrar energía. Ese es el grado de multidisciplinariedad que creo se requiere para llevar a cabo esta construcción de información. Tenemos aquí algunas propuestas de programas: la identificación de necesidades, de captación de estadística básica, la definición de criterios para la caracterización de esas necesidades identificadas. Un dato muy importante es la priorización de esas necesidades. Hay que recordar que si bien se requieren recursos, pues si son recursos públicos, estos recursos compiten contra otros sectores como son educación o salud. Estamos en un proceso de recesión económica y por lo tanto el costo de oportunidad de esa asignación de los recursos es mucho más valioso. Por otro lado, también la identificación y evaluación de las estrategias más adecuadas para satisfacer las necesidades, si deben ser cuestionarios, si deben ser registros administrativos, sobre todo porque a este nivel de la comisión podemos nosotros trabajar muy activamente con la Administración Pública Federal en su conjunto. Creo que una de las principales necesidades de esta nueva actividad que debemos realizar es pensar transversalmente a nivel del gobierno federal, a nivel de los demás sectores de la economía. No podemos dejar fuera ninguno de estos sectores porque finalmente el consumo de energía juega parte fundamental en nuestras vidas desde que nacemos hasta que dejamos de existir. Finalmente el monitoreo creo que es otra de las actividades que se debe desarrollar. Y bueno, algunos participantes, pues evidentemente la Comisión, la Secretaría de Energía, el INEGI, creo yo también que la Semarnat, con quien ya en algunos otros foros de participación tenemos algunos acercamientos, comités, consejos, etcétera.
Y bueno, finalmente los invito a participar, a visitar, perdón, la página de la comisión, www.conue.gov.mx, conue con doble E, y pues muchas gracias nuevamente por esta invitación. Agradecemos mucho la presentación de Marco Antonio Nieto. Vamos a continuar con nuestras presentaciones. A continuación, el ingeniero Óscar Vázquez, quien es ingeniero en física por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en ingeniería de energía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante el periodo 2002 a 2003 fue subdirector de la Subdirección de Gestión Ambiental y Cambio Climático, responsable del inventario de emisiones de gases efecto invernadero de la Ciudad de México y la construcción de su línea base al 2012. De 2003 al 2006 fue asesor de la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad y responsable de la elaboración de la Estrategia de Acción Climática del Distrito Federal. También responsable del grupo de trabajo que vendió la reducción de emisiones de gases efecto invernadero del sistema Metrobús de la Ciudad de México, sumando a la fecha, con esta venta de bonos de carbono, un ingreso de 281.676 euros. Responsable también del grupo de trabajo que elaboró la norma obligatoria del calentamiento solar de agua en la Ciudad de México, que seguramente muchos de ustedes no conocen y los invitamos a que la vean en la página de la Secretaría. Y del 2006 al 2009 ha sido director del Programa de Cambio Climático y Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio y responsable de la elaboración y cumplimiento del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México. Óscar, adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a ir un poquito rápido, es poco el tiempo. Los ponentes que me antecedieron creo que han dicho mucho de lo que yo ya quería decir de por sí, entonces voy a acelerar el paso. No responde. ¿Me apoyas pasándola? Sí. Los inventarios de gases de efecto invernadero. Quienes alguna vez hemos participado en la elaboración de los inventarios nacionales, sabemos que es un reto tener información confiable, sistemática y comparable entre diversos años. Aquí el INEGI juega un papel estratégico por la solidez de la institución, por la seriedad de los trabajos que desarrolla. Tengo que reconocer que es la base fundamental para realizar los inventarios. Si hacerlos a nivel nacional es difícil, quienes los hemos hecho a nivel local sabemos que es una auténtica pesadilla. El nivel de detalle que se requiere al nivel local del Valle de México y del Distrito Federal para poder hacer un diagnóstico acertado es un trabajo monumental. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un gran resumen del inventario de emisiones, 37 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en el Distrito Federal. Equivalente significa que tiene ahí adicionado el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Bueno, no voy a describir mucho los detalles de ese inventario. La siguiente, por favor. Pero aquí mostrarles lo que es el sector transporte, por ejemplo, para el año 2000, que si no me equivoco equivale al nivel 2 de lo que mencionaba el compañero de la CONUE, en donde está descrito por usos finales, por modos de transporte. Tenemos ahí, por ejemplo, para autos particulares a gasolina, diésel, a gas licuado, cada uno de los combustibles, cada uno con sus respectivas emisiones y su participación. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las emisiones del sector residencial de las viviendas, que equivaldría al nivel 3 de lo que dijo el compañero de la CONUE, en donde están los usos finales, el consumo total, las emisiones por cocción de alimentos con los diferentes combustibles, del calentamiento de agua con los diferentes combustibles, las emisiones asociadas a la electricidad. Recordemos que en este país el 80% aproximadamente de la electricidad se genera quemando petróleo. Si encendemos un foco, está emitiendo gases de efecto invernadero en una planta de generación eléctrica, y los diferentes electrodomésticos, incluida la iluminación, por supuesto, refrigeración, aire acondicionado, televisores, plancha, lavadora, ventilador, etcétera. Si pone por favor el anexo 9.
aquí está la metodología. Esto está publicado en nuestra página de internet. En la estrategia local de acción climática está el inventario completo y la metodología con la cual se hizo. ¿Cuál es el problema? Bueno, esa fórmula que tiene esos signos de sumatoria nos dice que las emisiones totales es igual a C, el factor de emisión, por A, la actividad. Tan simple como eso. El factor de emisión del IPCC, por supuesto, es la metodología del IPCC, por el consumo energético, que es A. Bien, pero ¿qué significa tener A? Si baja, vamos a bajar bastante, si se quiere pasar páginas completas, hasta llegar al sector residencial, por ejemplo. Me estoy brincando de un sector importante, más abajo. Transporte, industria, me lo estoy brincando, no hay tiempo de... Ahí está. Esa A, en el caso del sector residencial, resulta que nosotros lo determinamos teniendo el número total de viviendas, N, por el consumo unitario del equipo doméstico, del refrigerador, de la televisión, del aire acondicionado o de la iluminación, por el número de equipos por vivienda, es singular el número de televisiones que hay en cada vivienda en esta ciudad, por la saturación, es decir, por el porcentaje de viviendas que tienen este equipo, y finalmente por el consumo energético, ¿no? Que es un despliegue de información fantástico. ¿De dónde sale toda esta información? De INEGI. INEGI lo tiene, y lo tiene a nivel nacional, y lo tiene por sector urbano y rural. El problema es que llevarlo a la escala local tiene sus problemas estadísticos. Cuidado, porque esto sale de una encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, que es una chulada para los que manejamos emisiones de gases de efecto invernadero, en donde obtenemos un despliegue de información de electrodomésticos, etcétera, etcétera. Los consumos los obtenemos de los estudios que han hecho los especialistas en este país, en fin. Un pequeñísimo detalle, una peccata minuta creo yo, me da miedo de decirle al chef Cordon Bleu que una salsita creo que se le pasó de pimienta. Hay una pregunta en la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares que es un poco, que da margen de juego al resultado de los gastos. Cuando le preguntan a ellos, no ven si tienen medidor eléctrico. Para tener realmente el consumo de energía eléctrica de las viviendas, revisan si hay conexión formal o informal de la vivienda, y con eso dicen si tiene o no tiene electricidad. Y luego hay una pregunta en la encuesta que le preguntan ¿cuánto pagó usted de electricidad la última vez? Y esto da margen en el tiempo. La pregunta es ¿y cuándo fue la última vez que pagó la electricidad? Si uno le aplica la respuesta que están dando las viviendas en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, el factor de expansión estadístico no coincide con los datos del entonces Luz y Fuerza del Centro o Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional, en los resultados. De hecho, el margen de error llega a ser hasta del 50%. Un detalle, créanme que es un detalle que comparado con la solidez, con la seriedad y con la profundidad de esos estudios es algo corregible, es algo menor. A nosotros nos da mucho gusto poder disponer de esta clase de información. Bien, dicho lo cual, si regresamos a nuestra presentación, yo les decía, ¿cuál es la metodología entonces que estamos usando para hacer estos inventarios locales? Es la del IPCC, por supuesto, pero adaptada al nivel local, que es aplicar el enfoque de abajo hacia arriba, o bottom up, es decir, empezamos con los usos finales, averiguamos cuánto consume un taxi, una pick-up, un refrigerador, cuánto consume el metro de la Ciudad de México, cuánto los trolebuses, cuánto el sistema de bombeo, y llevamos los datos hacia arriba y nos debe dar el gran total de combustibles reportado por Pemex o por la empresa eléctrica, en fin, ¿no? Y esto nos da un nivel de diagnóstico muy preciso, porque eso es lo que finalmente nos permite conformar políticas públicas. Tener la radiografía del enfermo y saber si el hígado es el problema o el páncreas. ¿Y qué lado del hígado? Si es la vesícula o es otra cosa, ¿no? La siguiente, por favor. Línea base de emisiones. Con todo esto proyectamos hacia el futuro. Si pone, por favor, el anexo número 7.
Todo está publicado en nuestra página de internet. Esta es la línea base de emisiones de la zona metropolitana del Valle de México. Si pasa las páginas, están todos los combustibles, están todos los sectores, sigue la línea base. Cada renglón es un uso final. Ese es el sector industrial por tipo de industria. Ahí está el transporte. Si pone por favor usted el anexo número 8. Este es para el DF. Todos los combustibles, todos los usos, si va pasando las páginas, por favor, todos los usos finales están detallados. Esperamos que puedan ser verificables. Gracias. Si regresamos a la presentación, hay muy poco tiempo, no puedo dar más detalles de las líneas bases. Ahí están, es un reto hacerlo. Se necesita de información socioeconómica, de información técnica, de las proyecciones de CONAPO, de las proyecciones de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Pero no todo es emisiones en cambio climático, no todo es inventarios y líneas bases, también tenemos los efectos. La siguiente, por favor. Estos son escenarios de temperatura en enero y julio para el año 2020 y 2050 que construyó la doctora Cecilia Conde y su equipo del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Vemos ahí los impactos que habrá en las temperaturas. La siguiente. O en precipitación. Pero el nivel de detalle, ¿cuál es el nivel de detalle? ¿Cómo va a estar la Ciudad de México? ¿Cómo va a estar el Valle de México? ¿Cómo va a estar la región que abastece a Lerma Cutzamala? Ese nivel de detalle no tenemos la información en este momento para hacer predicciones, ¿no? Certeras. Los modelos que están manejando los especialistas se abren así y unos dicen que va a llover menos, otros que va a llover más. Hay un promedio por ahí y toda clase de probabilidades en medio. La siguiente, por favor. Sabemos que en la Ciudad de México llueve un 7% más desde 1982. Estos son datos de 70 estaciones pluviométricas que tenemos en el Valle de México, del Sistema de Agua de la Ciudad de México, de universidades, del Servicio Meteorológico Nacional, etcétera. 7% más. La siguiente. Pero estos son datos de Tacubaya, y Tacubaya nos dice que en el lapso de un siglo llueve un 50% más de agua. ¿Y qué va a pasar en el Valle de México? ¿Y dónde está lloviendo menos? ¿Y qué va a pasar en la región que abastece a Lerma Cutzamala? Bueno, son las grandes preguntas que nosotros tenemos en este momento. La siguiente, por favor. Bueno, y la adaptación. Si hay efectos, debe haber una adaptación. La siguiente, por favor. Tenemos nosotros una serie de programas que necesitan de insumos informáticos para verificar la protección y recuperación de cultivos, la herbolaria, el monitoreo de incendios forestales. La siguiente, por favor. Nuestros programas, por ejemplo, de retribución de conservación por servicios ambientales. Tenemos ahí una serie de núcleos agrarios que en este momento se están beneficiando de aportación de beneficios económicos por esta retribución por servicios ambientales. Y la pregunta es, ¿y con qué información vamos a soportar esto? ¿Y cómo saben que estamos diciendo la verdad? ¿Quién nos va a verificar? ¿De dónde va a salir esa información? La siguiente, por favor. Y sobre comunicación y educación a la población, pongo interrogaciones porque no tengo la más remota idea de cuáles deben ser los insumos informáticos para saber cómo está permeando el tema en la comunicación y la educación a la población. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos nuestro programa de acción climática, lo presentamos en junio del año pasado. La siguiente, por favor. Es uno de los primeros a nivel mundial. La siguiente, por favor. Y pusimos dos grandes metas. La primera meta, reducir 7 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año 2012. Acumuladas, por supuesto. Y la segunda meta, tener un programa de adaptación a los efectos del cambio climático en pleno funcionamiento para el año 2012. Esas son nuestras grandes metas. La siguiente. Y tenemos una serie de programas que hemos elaborado con base en este diagnóstico, en este inventario y en estas líneas bases. El malo de la película, el 42% de las emisiones vienen del transporte, nos enfocamos en el transporte. Un programa de sustitución de taxis al cual le atribuimos una reducción de 100,000 toneladas. Un programa de sustitución de microbuses al que le atribuimos 3,000 toneladas, un programa de sustitución de vehículos de RTP, 12,000 toneladas. La siguiente, por favor. El hoy no circula, incluido el Sabatino, al que le atribuimos 500,000 de reducción al año. Metrobús,
que está reduciendo ahorita 67,000, vendió bonos de carbono, tiene 281,000 euros de ingreso. Una norma de calentamiento solar de agua, y aquí fue un reto porque finalmente el tema de energía es un tema de competencia del gobierno federal. Entonces el reto es, ¿cómo le entramos a energías renovables si no es nuestra atribución? Bueno, le dimos la vuelta al problema y lo enfocamos como una norma de desempeño ambiental, es una norma ambiental. Y aquí nosotros atribuimos 7,000 metros cuadrados ya instalados por esta norma y 26,000 toneladas de reducción al año. La siguiente. Muchos programas más que no me da tiempo de mencionar suman 756,000 toneladas reducidas. Esto es el 2% de las emisiones. ¿Y es comprobable con la información actual? ¿Cómo saben que no estamos diciendo mentiras? 2%, bueno, para tener un parámetro de comparación, les recuerdo que el protocolo de Kioto le exige a los países anexo 1 reducir 5.2%. Es lo que Estados Unidos y Australia no quisieron firmar. Y que los países emergentes en este momento están diciendo, oye, bueno, sí, pero vamos a platicar cómo, ¿no? Bueno, eso es 5. Nosotros decimos que redujimos 2. Y el problema que tenemos ahorita es, ¿y cómo lo comprobamos? ¿Qué hacemos para que esto se note en la línea base? Ahora, puede ser aún peor el asunto, porque si sucede el peor escenario que se ha pensado para Copenhague, que es que no se llegue a nada, que en términos ambientales se convierta en un fracaso, todavía tenemos la espada de Damocles sobre nosotros por la ley Waxman-Markey de los Estados Unidos, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahorita está pendiente su votación en la Cámara de Senadores. Y tiene un enfoque sectorial. A diversos sectores grandes, de gran industria en los Estados Unidos, le van a exigir reducciones que más o menos equivalen al 17% de reducción para el año 2020. Pero la propuesta de ley, como está en este momento, también incluye a los sectores exportadores de los socios comerciales de los Estados Unidos. Es decir, la gran industria exportadora a los Estados Unidos va a ser obligada por la ley Waxman-Markey a tener reducciones de emisiones semejantes a los que se está aplicando a su propia industria. Y si no lo hacen, se habla de sanciones económicas, con TLC o sin TLC. En Washington ya hay abogados trabajando sobre cómo se resuelve el punto legal para aplicar sanciones económicas. Así es de que si por Copenhague no llega, sí va a llegar por la legislación de los Estados Unidos. Y debemos tener la fineza de los datos que nos permitan determinar si un sector está cumpliendo con las reducciones o si la Ciudad de México es verdad que está teniendo las reducciones que nosotros decimos que estamos teniendo. Así es de que este reto para una institución seria, que para nosotros es vital y ha sido vital en el desarrollo de todo nuestro trabajo, como es INEGI, muy sólida, muy seria, desarrollando mucho trabajo. Bueno, tiene un reto por delante, que es dar los insumos que permitan esta fineza en la elaboración de la información. La siguiente, por favor. La otra pregunta, ¿y los costos del cambio climático? La siguiente. Ya hablaba el doctor Tudela de los informes, del informe Galindo. Los costos de no hacer nada, aquí solo puse un escenario de los varios que elaboró Galindo. No hacer nada nos implicaría el 6% del PIB, con ciertas restricciones que… Conservadoramente, exactamente, ¿no? Es un escenario bajo. Y los costos, 0.7%. Bien. Tarde o temprano nos van a obligar. Por Copenhague con el protocolo de Kioto o Estados Unidos con la ley Waxman-Markey. Y vamos a tener que reducir y vamos a llegar al punto en donde no solamente la gran industria lo va a tener que hacer, sino como sucede en Europa, que volvieron ley europea al protocolo de Kioto, van a hacer toda clase de industrias, toda clase de gobiernos, nos van a llegar a decir, pues ¿sabes qué? Ya firmamos el protocolo de Kioto o Waxman-Markey, para tal año nos obliga a reducciones. ¿Y de dónde va a salir el 0.7% que la Ciudad de México necesita para reducir? O la industria acerera, o la del aluminio, o no me puedo imaginar qué sector industrial.
tenemos una cobija presupuestal que no alcanza a cubrir a todos y donde le jalemos, destapamos a alguien. ¿De dónde vamos a tomar el 0.7%? ¿De la educación? ¿De la salud? ¿Del presupuesto de seguridad? Pues díganos de dónde. Entonces, aquí la información que se requiere para determinar con precisión estos costos y monitorearlos se vuelve crítica también. La siguiente, por favor. Bueno, pues dije muy rápido, creo que en cada uno de estos sectores, el día que ustedes tengan una mañana completa, podemos ver a detalle cada una de las implicaciones, ¿no?, que tiene. Ahí están mis datos, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, solamente me hubiera gustado que hubieras comentado un poquito sobre el Centro Virtual de Cambio Climático, pero bueno, también está en la página del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y la liga a este Centro Virtual de Cambio Climático, donde están subidos los pronósticos y las corridas de cambios probables para la Ciudad de México y bueno, básicamente para la zona del Valle de México. A continuación, bueno, tenemos la presentación del licenciado Carlos Espinosa González. Él es ingeniero civil con estudios de posgrado en ciencias por la Universidad de Missouri. Ha sido gerente del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, gerente de control y seguimiento de proyectos de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Pemex. Del 2006 al 2007 fue director técnico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México del Gobierno del Distrito Federal. Del 2008 a la fecha se ha desempeñado como coordinador de proyectos transversales, transparencia e innovación de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua. Él es responsable de dictámenes técnicos para el Fondo Nacional de Desastres Naturales, FONDEN. Ha sido reconocido con varios premios, entre los que destaca el de representante permanente por México ante la Organización Meteorológica Mundial. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, queremos agradecer al INEGI, así como la Universidad Nacional Autónoma de México, la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. A nombre del director de la comisión, el ingeniero José Luis Luege Tamargo, un saludo de parte de él. El tema que me ocupa el día de hoy lo hemos denominado la necesidad de contar con redes de observación para una adecuada gestión del agua y la prevención de desastres naturales ante el cambio climático. Los registros de las observaciones realizadas en las últimas décadas, así como las proyecciones climáticas para las próximas, indican que la tendencia al incremento de temperatura en todo el planeta, aunado al incremento del nivel del mar, han puesto en condiciones de vulnerabilidad los recursos de agua dulce, los cuales podrían ser gravemente afectados por el cambio climático, con consecuencias que en este momento es muy difícilmente predecir para las sociedades humanas y los ecosistemas. A ciencia cierta, con precisión, no sabemos qué es lo que puede pasar. A partir de 1958, a iniciativa de Roger Rebel, se empezó a realizar el registro de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. 8 años después, en la década de los 60, se hizo evidente que dichas concentraciones se incrementaban año tras año, confirmando con ello las sospechas del científico. Esas sospechas dejaron de serlo y parece que lo que había dicho era una premonición y se estaba verificando científicamente. Tiempo después, la comunidad científica mundial empezó a manifestar su preocupación por las consecuencias que gases tales como el CO2, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono pudieran representar para la estabilidad de la capa atmosférica, denominándolos posteriormente gases de efecto invernadero. En años más recientes, la preocupación de los científicos ha ido en aumento, ya que a partir de los corazones de hielo provenientes del Ártico ha sido posible inferir los patrones de evolución de las concentraciones de dióxido de carbono y de temperatura para los últimos 650,000 años. Lo anterior ha permitido establecer que antes del siglo pasado, las concentraciones de dióxido de carbono jamás excedieron las 300 partes por millón. Asimismo, existe una enorme correlación entre las concentraciones de dióxido de carbono y las temperaturas, de ahí la enorme preocupación en este momento, ya que de seguir quemando combustibles fósiles, las concentraciones de CO2 pudieran, antes del año 2050, alcanzar alrededor de 500 partes por millón y por ende propiciar un incremento de temperatura que alcanzaría los 2 grados Celsius. De igual manera, un escenario conservador
nos indica que hacia finales del siglo XXI el incremento de temperatura podría alcanzar no menos de 4 grados Celsius. Un incremento de temperatura de esta naturaleza podría crear condiciones francamente catastróficas en todo el planeta. El debate que alguna vez se dio como consecuencia de posturas diferentes a las de la comunidad científica en torno al tema por parte a lo largo de todos estos años de las últimas décadas de políticos como Ronald Reagan, George Bush, el senador James Inhofe y más recientemente la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, ha terminado. Afortunadamente, los científicos de todo el mundo concuerdan que actualmente vivimos en un mundo casi 1 grado Celsius más caliente que aquel que tuvimos en el siglo pasado. En particular, este senador James Inhofe llegó a afirmar que la cuestión del cambio climático era el más grande engaño contra la sociedad norteamericana. No es factible asociar completamente, desde el punto de vista científico, la incidencia aparentemente cada vez más frecuente y con mayor fuerza de diversos fenómenos extraordinarios que han sucedido durante las últimas décadas. Sin pretender ser exhaustivo, los desastres naturales pueden tener un origen de tipo geológico, biológico o hidrometeorológico. Entre los primeros, es decir, los de origen geológico, destaca la incidencia de las erupciones volcánicas, las cuales han ocasionado a lo largo de la historia un número enorme de muertes en muchas partes del mundo. En ese sentido, cabe señalar lo acontecido en Filipinas el 15 de junio del 91, cuando ocurrió la erupción del monte Pinatubo, con enormes consecuencias para la población y la infraestructura en aquel país. La situación, ya de por sí grave, se complicó más aún al impactar sobre Filipinas el tifón Yunya, el cual hizo incidencia sobre el país de manera prácticamente simultánea. La naturaleza en aquella ocasión, sin necesidad de hacer un solo disparo de arma alguna, dejó reducida a escombros lo que era la base militar más grande del mundo del ejército estadounidense. Esto evidentemente fuera de los Estados Unidos. El polvo, la ceniza y la erupción misma dejaron reducidos escombros esa enorme base militar. Aquí en las imágenes se ve lo que quedó de aquella base militar. Aquí la naturaleza venció al ejército con todo y todo. De igual manera, los sismos ocurridos en México han causado graves daños, los cuales han afectado infraestructura y sociedad. De manera particular destacan los ocurridos en 1957 y 1985 en la Ciudad de México. En este último, según cifras oficiales, murieron alrededor de 10,000 personas. Lo único que nos dejó como grato recuerdo este incidente es la solidaridad que mostraron los habitantes de la Ciudad de México para aquellos que resultaron terriblemente afectados. Aquí mismo cabe mencionar lo acontecido en 1960 en Chile, cuando el mayor sismo jamás registrado, el cual superó los 9 grados en la escala de Richter, provocó un tsunami con olas de 25 metros de altura que arrasaron la costa de aquel país. Años después, en agosto de 1976, un sismo de 7.9 grados Richter en la isla de Mindanao, en Filipinas, provocó igualmente un tsunami devastador. En julio de 1998, un tsunami en Papúa Nueva Guinea mató a 2.200 personas. En fechas más recientes, en diciembre de 2004, esto lo recordamos, un sismo ocurrido frente a Indonesia dio lugar al tsunami quizá más letal que se ha dado durante la historia moderna, matando a 235,000 personas y dejando en calidad de desaparecidos a varias decenas de miles que definitivamente no se sabe qué pasó con ellos. Otro tipo de fenómenos que tienen un origen de tipo geológico es el deslizamiento de taludes, los cuales se presentan asociados a la ocurrencia de tormentas convectivas debido a las fuertes lluvias que éstas inducen y al impactar en zonas de sierra, como en el caso de los estados de Puebla, Hidalgo y Oaxaca, donde son muy frecuentes, causan muchos problemas a las vías de comunicación. Como si lo anterior fuera poco, existe de manera latente la amenaza de los desastres naturales de origen biológico. Estos no son cosa nueva en la historia de la humanidad, pudiendo citar el caso de la gripe española, ocurrida en 1918 durante la Primera Guerra Mundial, la cual dejó más bajas que la guerra misma, propiciando la muerte de entre 35 y 50 millones de habitantes de muchos países. En la actualidad el problema se agrava.
ya que se ha observado que algunas variedades del virus de la influenza o gripe aviar H5N1 son transportados por aves salvajes a través de sus migraciones estacionales, sin que las aves presenten síntomas. Asimismo, en un mundo moderno, una persona infectada del virus puede trasladarse de un punto de origen hacia el lado opuesto del mundo en menos de 24 horas, complicando con ello muchísimo más las cosas. Con el apoyo de un modelo de simulación en computadora, veamos, bajo el supuesto del inicio de una epidemia tuviera su origen en una ciudad de un país de Oriente, el virus se esparciría en un periodo de 3 a 4 semanas en el país de origen y región adyacente, y en quizá otras 8 semanas en todo el continente asiático. Para entonces, enormes áreas de todo el mundo habrían desarrollado una pandemia de no tomarse medidas oportunas y acertadas desde un principio. Sobre este tema no hay más comentario que cuidado con la influenza y la influencia del cambio climático, ya que este podría favorecer la dispersión, mutación y reproducción de virus, así como de bacterias, de una manera muchísimo más intensa a lo que nos ha tocado ver hasta ahora. Serían condiciones muy diferentes. En muchos países del mundo, y en el caso de México, los desastres naturales que causan más afectaciones son de origen hidrológico y meteorológico. De manera particular los ciclones tropicales. Asociado con estos está la ocurrencia de oleaje, el cual llega a impactar en las costas del país con alturas de varios metros. De igual manera, los efectos de marea de tormenta llegan a implicar la entrada del mar a tierra firme, con los consecuentes daños a la infraestructura y a la población. Adicionalmente, el viento y lluvia generados durante la ocurrencia de un ciclón tropical son de características extremas. Los vientos llegan a registrar hasta más de 200 kilómetros por hora, mientras que las láminas de precipitación pueden alcanzar varios cientos de milímetros en periodos tan breves como lo es un día, o sea 24 horas. Asociado con la entrada a tierra de un ciclón tropical, está el desarrollo de zonas de inestabilidad, las cuales llegan a generar situaciones propicias para la ocurrencia de tornados, fenómeno que se ha visto con más frecuencia en la última década en los estados del norte del país. Asimismo, las precipitaciones generadas en tierra firme llegan a resultar tan abundantes que el drenaje de las ciudades o el mismo drenaje natural de las regiones llegan a ser insuficientes, propiciando como consecuencia inundaciones que adquieren características sumamente severas y llegan a afectar diversas regiones del territorio nacional. Por otro lado, la ausencia de lluvias por periodos prolongados en algunas regiones llega a producir sequías severas, lo cual además tiende a facilitar la propagación de incendios forestales que eventualmente causan la deforestación de amplias zonas tanto de México como en muchos países del mundo. De acuerdo con todo lo anteriormente descrito, la Comisión Nacional del Agua se ha mantenido alerta ante los cambios que se están ocurriendo y por ello promueve y realiza la obtención de registros de las principales variables del ciclo hidrológico a través de sus redes de observación, en concordancia con los objetivos establecidos en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012. La Comisión Nacional del Agua opera la red de observación climatológica e hidrometeorológica del país. De esta red destaca la red de estaciones climatológicas convencionales, de las cuales existen 3.022. Sin embargo, la recomendación de la Organización Meteorológica Mundial establece que debían de ser alrededor de 5.000. Cuenta con 678 estaciones hidrométricas, sin embargo, también estas deberían de existir cuando menos 1.200. Respecto a estaciones meteorológicas automáticas, en la actualidad estas suman en total 133 unidades. Sin embargo, lo recomendable sería contar con cuando menos 383, esto también de acuerdo a indicaciones de OMM. La red de estaciones de radiosondeo está integrada por 15 estaciones, cuando se requieren cuando menos de 20 para tener una cobertura razonable. Respecto a la red de radares meteorológicos, existen actualmente 13 instalaciones, algunas de las cuales tienen alrededor de 25 años de operación. Por ello se requiere ya de su sustitución. Esta red debería de estar conformada por cuando menos 18 radares para tener una cobertura razonable y acorde a las dimensiones de nuestro país. La red de estaciones de recepción de imágenes de satélites meteorológicos está integrada por 7 instalaciones. Sin embargo, cuando menos debía de existir una estación de este tipo en cada uno de los organismos de cuenca de la Comisión Nacional del Agua, es decir, 13. La red de observatorios sinópticos de superficie está constituida por 79 de ellos. Estos necesitan contar con la modernización y actualización de instrumentos en 47 casos, así como con personal suficiente y calificado que garantice su operación.
En cuanto a redes de monitoreo de aguas subterráneas y calidad del agua, existe un rezago que es necesario remontar, ya que ahora, más que nunca, la preservación y conocimiento de la calidad de los cuerpos de agua es de importancia fundamental. ¿Qué sigue? Si no se toman medidas de acuerdo al escenario más favorable, el incremento de temperatura podría alcanzar 2 grados Celsius para el 2050 y no menos de 4 para el 2100. Lo anterior reduciría drásticamente la presencia de hielo en los polos y prácticamente desaparecería los glaciales, con el consecuente incremento del nivel del mar, el cual fue ya comentado previamente por el doctor Tudela. Nos pueden traer consecuencias bastante severas. Por ello es necesario dejar atrás los combustibles fósiles y contemplar el uso de energías alternativas, tales como la fusión nuclear ampliamente usada en Francia con excelentes resultados, la energía solar, la eólica y la geotérmica, las cuales tienen un gran potencial en nuestro país, y también voltear a los aprovechamientos de mareas, que es una forma de energía que no está desarrollada en México, pero que quizá podría ofrecer una alternativa viable. Según los expertos, de no revertir la tendencia del incremento de dióxido de carbono y por ende de la temperatura, si se llegase a alcanzar un incremento de 3 grados Celsius, el calentamiento mundial podría significar un apocalipsis en el siglo XXI, lo cual implicaría desaparición de especies, deforestación y desertificación de amplias zonas de la Tierra, así como muchas consecuencias que en este momento son desconocidas y que podrían traducirse en migraciones masivas, estallidos sociales, enfermedades que serían devastadoras y no conocidas, y finalmente, sin alimentos vendría la hambruna mundial. No podemos precisar qué va a suceder, pero tenemos que prepararnos para ello. De acuerdo con algunos científicos, y hago énfasis en esto, algunos científicos, no son todos ellos, un escenario menos favorable podría implicar un incremento de temperatura de 6 grados Celsius hacia el año 2100, lo cual sería para la humanidad estar ante el juicio final. Quizá la Tierra no se va a acabar, pero la humanidad sí. ¿Qué medidas y recomendaciones para México? Las redes de observación han estado disminuyendo, lo cual es inaceptable, ya que si no se cuenta con información no será factible llevar a cabo una adecuada gestión del agua en cuanto a su administración y control. Es decir, no hay manera de llevar a cabo una efectiva prevención de desastres. Es necesario hacer estudios mediante el análisis estadístico exhaustivo de los datos con los que se cuenta en México, para identificar de manera objetiva cómo están evolucionando en el país las temperaturas y precipitaciones en tiempo y espacio. Por otra parte, es recomendable mantener, reparar, reponer y ampliar todas las redes de observación, mejorar sustancialmente las redes de monitoreo de las aguas subterráneas, poniendo énfasis en aquellas correspondientes a los acuíferos costeros, ya que estos serán los más vulnerables ante el incremento del nivel del mar. Es necesario mejorar y ampliar las redes de monitoreo de la calidad del agua. También es necesario desarrollar nuevas redes de observación en aquellas regiones donde no se dispone de ellas. Asimismo, es necesario desarrollar bases de datos que faciliten la diseminación de la información obtenida a partir de dichas redes de observación. Y por último, hay que voltear y considerar esquemas alternativos donde participe la iniciativa privada en la instalación y operación de las redes. La experiencia nos ha demostrado que la forma en que se dan las condiciones para las instituciones públicas a veces nos permite instalar las redes, pero posteriormente no nos permite darle mantenimiento por todas las limitaciones que existen respecto a la asignación presupuestal. Otro aspecto que no debemos olvidar y que es sumamente importante es la medición de gases de efecto invernadero. En cuanto a la medición de gases de efecto invernadero, es recomendable contemplar la posibilidad de establecer un observatorio para tal propósito, tal como el que existe en Mauna Loa, Hawái, desde principios de los 50. En el caso de México, quizás Semarnat, con el apoyo de sus instituciones, podría promover la instalación del observatorio en un sitio como la Sierra Negra, en el estado de Puebla, el cual permitiría no solo la medición de gases de efecto invernadero, sino que sería un laboratorio para que estudiantes de posgrado realizaran estancias de trabajo e investigación sobre dicho tema. Solo así estaremos en posibilidades de contar con información sobre la evolución del CO2 en la atmósfera y estaríamos contribuyendo a incrementar la red de monitoreo mundial, que por cierto pues es bastante reducida. En conclusión, sin redes de observación no hay manera de medir, sin manera de medir no hay forma de cuantificar. Si no conocemos la cantidad y calidad disponible, así como su distribución temporal y espacial del agua, no podemos administrar y mucho menos controlar el recurso agua.
Es un aspecto muy importante que no debemos de perder de vista. Por mi parte es todo lo que les quería comentar y muchísimas gracias por la atención que se sirvieron prestar. Bueno, agradecemos mucho la última presentación de Carlos Espinosa y vamos a pasar a dar pie a las preguntas que ustedes amablemente nos han hecho llegar. Ya les pasé a algunos de los ponentes, ahora le pasamos a Carlos sus preguntas. Les voy a pedir, si son tan amables, de intentar compactar las preguntas para tratar de darles una respuesta general a todas ellas. Y vamos a hacerlo en el orden en el que se hicieron las presentaciones, así que le pedimos a Enrique de Alba, a quien está en su lugar, si nos puede dar respuesta a las preguntas, por favor. Yo aquí tengo 3 comentarios de Jorge Vázquez, del CRU. Uno de ellos es: la escala de presión y viento de Saffir-Simpson no incluye la información sobre la intensidad de la lluvia asociada al ciclón tropical, que es más importante para México. Bueno, no es pregunta, entonces, bueno, pues está bien, digo, si la lluvia es más importante. El objetivo es presentar un ejercicio de lo que se puede hacer con lluvia. La verdad es que también existe información que se puede utilizar para hacer un modelo muy similar. Ahorita sigo con esta pregunta porque el tercer comentario es muy parecido. Dice: el riesgo de sequía también deberá considerarse ante cambio climático, pues es similar o mayormente relevante al de ciclones tropicales. Lo mismo para lluvia extrema generada por ondas del este y fenómenos atmosféricos. Pues sí, la verdad es que todos estos fenómenos son muy importantes y, pues hablando de cambio climático, hay que tratar de medir los efectos que se van a tener por diversos frentes. En el caso de huracanes, de seguros, para fenómenos hidrometeorológicos hay una división que es riesgo por lluvia, granizo, inundación, huracán y tsunami también. Entonces, si bien este modelo únicamente representa lo que es un seguro para ciclones tropicales, también de la misma manera se puede hacer modelos para los otros. Pues eso sería todo. Pasamos la palabra a nuestro siguiente ponente. Gracias. Hay esencialmente 3 preguntas. La primera tiene que ver con las acciones concretas que realiza la Comisión para el caso de Pemex, de Comisión Federal. Debo decirles que en el marco de un protocolo para la implementación de acciones en eficiencia energética que rige este año, se han establecido criterios para precisamente no solo Pemex y Comisión Federal, sino para todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. Esencialmente se concentran en objetivos a perseguir para sus metas de ahorro de energía en 3 rubros, que son transportes, el primero, electricidad, consumo es el segundo, y para el caso de los organismos paraestatales del sector se plantea también otra meta en sus actividades de cómo tratan sus instalaciones eléctricas. Entonces, en ese sentido, tenemos ya monitoreando algunas actividades. El problema es que pues estas acciones en gran medida están parametrizadas respecto al grado de inversión que se requiere. Este protocolo también se ayuda de uno de los artículos en el presupuesto de egresos de la Federación, en donde establece que son las mismas entidades y dependencias las que deben asignar sus propios presupuestos. Entonces, en condiciones de restricción económica, pues evidentemente estas metas pues se van a ver pues modificadas a la baja. También debo mencionar que la vigencia de este protocolo pues es anual, porque precisamente como el presupuesto de egresos se aprueba y es vigente cada año, pues entonces cada año se tienen que hacer los ajustes necesarios. La siguiente, bueno, tiene que ver con que si se van a generar ese tipo de indicadores para la generación de energía, los indicadores que acabo de mencionar.
entiendo yo que la Secretaría de Energía, a través de su sistema de información energética, ya tiene capturada buena parte de estos indicadores. Por eso es que ahora el marco de acción se concentra, o al menos la comisión va a intentar concentrarlo en la demanda. Y finalmente Gerardo Segura del INEGI me comenta que pues que ya hay gran cantidad de información de la que pues yo solicité o mencioné que era mi carta a Santa Claus. Sí, de hecho inicié mi presentación mencionando que antes de mencionar lo que una institución no tiene, pues hay que mencionar lo que ha hecho, y nuevamente reitero ese reconocimiento principalmente del INEGI, en el cual a través de los comités o a través de otras instancias hemos logrado ya grandes avances. Esencialmente son todas las preguntas. Gracias. Te agradezco muchísimo. Óscar, si puedes por favor responder las preguntas. El ingeniero Milton Chávez de Proactiva Medio Ambiente México pregunta: ¿qué mecanismo de reducción de emisiones se utilizó para el proyecto Metrobús? ¿Fue el MDL? No fue el MDL, fue en los mercados alternos de carbono. Se está vendiendo a través del Banco Mundial directamente al Fondo Español de Carbón. Aquí comento que el MDL ha sido el mecanismo de desarrollo limpio, que es el mercado de bonos de carbono del Protocolo de Kioto, ha sido un gigantesco fracaso en el tema de transporte. El transporte es de los principales sectores emisores a nivel mundial, y de los 1.500, 1.600 proyectos MDL que hay ahorita en todo el mundo, solo 3 son de transporte. Tuvimos ahí un gigantesco conflicto de intereses con el panel de metodologías. Algún día les puedo contar la telenovela. La Ciudad de México junto con el Banco Mundial dirigimos una carta al Executive Board hablando del conflicto de intereses. Es finalmente una dictadura, ni siquiera nos contestaron y no fue aprobado en el MDL, y entonces nos fuimos por el plan B, que fue venderlo al Fondo Español de Carbono. ¿Cuáles son los instrumentos de validación que se utilizan? Bueno, son muy semejantes a los del MDL. El problema de vender bonos de carbono es que se vende lo que no existe, se vende la contaminación que no se emitió y se vende a los países desarrollados. No es fácil venderle a un país desarrollado algo que no existe, hay que demostrar que realmente no existe. Las metodologías son muy complicadas, elaboradas, detalladas, en fin. Es información pública, ustedes lo pueden consultar en nuestra página de internet. ¿Qué es la DOE? Es la entidad operacional designada y es una agencia internacional independiente, es una empresa que viene a verificar que lo que dice Metrobús, en este caso, por ejemplo, es verdad. Reduje tanto y revisa todo, archivos, estaciones, consumos de combustible, datos, computadoras, y entonces verifica y certifica que la reducción de emisiones es real. César Cabrera del INEGI dice: ¿cómo se estima el impacto sobre el 0.7% del PIB? Bueno, esto lo hizo Luis Miguel Galindo. Él es econometrista, entiendo que uno de los mejores del país. Yo no soy econometrista, no sé nada de economía, no me atrevo a dar los detalles, pero tiene un documento sobre la metodología que se siguió, el cual se puede consultar. Entiendo que debe estar ya disponible en la página de Semarnat, y no me atrevo a invadir un área del cual soy totalmente neófito. Alguna idea tengo, pero no me atrevo a hablar en público de algo que no sé. El licenciado Martínez, no sé de dónde es, dice que si bien la ley Waxman-Markey nos puede impactar, ¿cuál sería, cómo nos podría beneficiar una probable negociación en América del Norte de un régimen regional de cambio climático de venta de bonos de carbono? Pues es uno de los escenarios factibles. Si la ley esta se llega a aprobar en el Senado de los Estados Unidos o alguna versión semejante a la que está, tal parece que, bueno, ellos nos están considerando como el reservorio, algunos de sus socios comerciales, de bonos de carbono que les ayudarían a complementar lo que su propia industria no pueda lograr. Ellos hablan de hasta 1.000 millones de toneladas por año que vendrían de países exteriores a los Estados Unidos hacia los Estados Unidos para compensar lo que ellos no puedan reducir a $10 la tonelada, precio conservador. Estamos hablando de un mercado de 10.000 millones de dólares por año. O sea, es algo importante. Pero entonces ponemos en balanza,
¿Qué ha logrado México en el MDL? Alrededor de 120 proyectos. Somos el cuarto país en vías de desarrollo que tiene más proyectos, pero del tercer lugar a nuestro cuarto hay una diferencia abismal. Tenemos una fracción muy pequeñita de los MDLs, y de estos 120 que estoy mencionando, 70 no funcionan, 70 de granjas porcícolas están totalmente tronados. Fue un sinvergüenza, llegó, vendió tecnología, hizo una venta anticipada de bonos de carbono, tuvo el dinero y se fue. Entonces, o sea, y no solamente es una responsabilidad del gobierno federal, o sea, ahí participan los MDL, la empresa privada, los gobiernos locales. El DF no ha podido tener un solo MDL. Es un reto, o sea, no es fácil eso, no es fácil acceder a estos mecanismos. Tenemos un proyecto que no está dentro del MDL, que es Metrobús, y estamos luchando por tener otros que no terminan de caer, y no terminan de caer, y no terminan de lograrse, y por más que luchamos. La administración pasada, cuando la secretaria de Medio Ambiente me dijo, quiero un proyecto de venta de bonos de carbono al final de la administración, yo dije, ay, Dios mío, ¿por qué solo uno? Deberíamos ir por 10. En el camino descubrí por qué solo uno, porque cuesta mucho trabajo. La actual secretaria nos dijo, quiero varios, y cuando me dijo quiero varios, dije, ay, ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer? Dios mío, si esto cuesta verdaderamente mucho trabajo. Es un reto, es un problema. Ya hemos aprendido, hemos tenido algunos tropezones con el MDL, pecados desde el gobierno federal hasta el local, lo digo abiertamente, las empresas. ¿Por qué las empresas no están vendiendo? Perdón, las instituciones educativas, los organismos gubernamentales, los municipios, los gobiernos estatales. Es una responsabilidad compartida. Ahora, finalmente, a la atmósfera le importa poco si vendemos o no bonos de carbono. Finalmente, hay que obtener reducción de emisiones. Si queremos entrar al mercado norteamericano de bonos de carbono, hay que prepararnos. Muchas gracias, Óscar. Bueno, le paso la palabra finalmente a Carlos Espinosa. ¿Tienes varias preguntas? Muchas gracias. Adelante. Aquí tengo varias preguntas, voy a dar lectura. Dice, ¿podría informar cómo se actualizan los datos sobre la disponibilidad de agua superficial y subterránea? Bueno, esto se hace a través de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua, la cual cuenta con la gerencia de aguas superficiales y con la gerencia de aguas subterráneas, y en cada caso, a través de las campañas de monitoreo que se hace de las aguas superficiales y de aguas subterráneas con las redes piezométricas, es que se van definiendo para cada uno de los acuíferos cuáles son las condiciones y su evolución en el tiempo. Estas redes no son perfectas, en particular la hidrométrica requiere de crecimiento y requiere de gente. El problema más grave que enfrenta actualmente la Comisión Nacional del Agua es la reducción de personal. No olviden que pasó de ser una enorme secretaría, las actividades en una segunda etapa se concentraron en una subsecretaría, también parte de recursos hidráulicos. Después se creó la Comisión Nacional del Agua en el año de 89 y tristemente de 89 a la fecha se redujeron, por ejemplo, el sistema que constituye las estaciones convencionales pasó de más de 4,000 a menos de 3,000. En la actualidad tenemos 3,022 estaciones, pero son en las que, en este tipo de estaciones definitivamente es en las que se basa la estimación de la disponibilidad del agua superficial y la estimación de las aguas subterráneas, y a través de los decretos se van publicando para todas las cuencas y para todos los acuíferos cuáles son esas disponibilidades. Respecto a cómo se pretende mejorar el monitoreo y la diseminación de calidad del agua, uno de los, como dice aquí mi colega, de las cartas a Santa Claus, contempla particular énfasis en el monitoreo de la calidad del agua. Para eso no nada más se requieren buenos deseos, que es así como a veces parece que se concibe. Se requiere del apoyo de instituciones de investigación, de instituciones educativas como la UNAM, es muy importante su participación, y del trabajo cotidiano, del trabajo de campo que puede realizar el personal de la CNA. Nada más que si nos quitan ese personal, pues va a estar muy difícil que podamos realizar nuestras actividades. Ojalá y estuvieran gentes de Hacienda que nos escucharan, ya que personalmente no he visto la sensibilidad que hubo en otras administraciones. Tengo aquí otra pregunta de Camilo Sosa, de Puebla, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dice, ¿en qué porcentaje es confiable la información de las estaciones climatológicas y qué porcentaje de los instrumentos están calibrados? La red de estaciones convencionales vienen con la calibración de fábrica.
Estos se reemplazan con relativa frecuencia y las discrepancias que pueden tener son del orden de décimas, de acuerdo a la experiencia que yo he podido verificar en campo. Por otra parte, la instrumentación que se encuentra en los observatorios sinópticos del Servicio Meteorológico Nacional, que aprovecho para aclarar, no son dos instituciones separadas. El Servicio Meteorológico Nacional depende de la Comisión Nacional del Agua. En este caso, la calibración se utiliza con instrumentos patrón, que son los que nos permite utilizar la Organización Meteorológica Mundial, y eso se hace periódicamente. ¿Cuál es la periodicidad? 1 año y en algunos casos 2 años, con lo cual aseguramos que la información, digamos, de más calidad es aquella que se obtiene de los observatorios sinópticos. Sin embargo, yo les garantizo que no es nada absolutamente despreciable la información que obtenemos de las estaciones convencionales. En la actualidad me toca la responsabilidad de establecer los dictámenes técnicos para las corroboraciones de la Secretaría de Gobernación sobre el tema de Fonden y del programa de acciones sobre contingencias climatológicas de Zagarpa, y más del 90% de los dictámenes que emitimos están basados en la información que nos proporcionan estas estaciones, la cual es bastante consistente. Tengo una pregunta adicional aquí que me dice, los recursos de la señorita Nora Esquivel del Instituto Nacional de Ecología. Los recursos hídricos del país están siendo degradados por altas tasas de contaminación, lo cual se va a agravar por el cambio climático. Se requiere evaluar y monitorear a detalle las fuentes de contaminación para solucionar el problema. La CONAGUA planea mejorar sus bases de datos sobre la calidad del agua en el país y las fuentes de contaminación. Bueno, las bases de datos sí las estamos haciendo el mejor esfuerzo para mejorarlas a través de una de las gerencias de la Subdirección General Técnica, que es precisamente la de calidad del agua. Es donde se está trabajando pues muy intensamente en ese tema por precisamente las consecuencias que nos puede traer el cambio climático. No se van a comportar igualmente las bacterias y cualquier situación de posible enfermedad, y el agua puede ser un elemento clave, su calidad, para evitarlas. Con el cambio climático, si la temperatura llega a subir globalmente 2 o 3 grados, eso sería una situación bastante crítica. Respecto a las fuentes de contaminación, pues son precisamente el monitoreo que realiza, entre otras instituciones, la Comisión Nacional del Agua, lo que puede detener la irresponsabilidad de muchos de nuestros compatriotas que le echan al drenaje o a los cuerpos de agua superficiales de donde hay aprovechamientos para uso humano, todo lo que quieren. Recientemente, en el año pasado, que por primera vez en 15 años el gobierno del Distrito Federal le dio mantenimiento al emisor central, tuvimos oportunidad de bajar al emisor y constatar que eso verdaderamente es así como una pesadilla. Cualquier imagen de las que presenté, a excepción de las simuladas, pues son reales, pero aquello es realmente terrible ver lo que había ahí abajo, ¿no? En cuanto a olores y las características del agua, que ahí lleva todos los compuestos químicos que ustedes se puedan imaginar, y es hasta peligroso ponerse en contacto con ese tipo de agua. Sin embargo, pues por su parte la Comisión Nacional del Agua hace el mejor esfuerzo, pero también son cartas a Santa Claus. Desafortunadamente el Ejecutivo, digamos, a través de sus instituciones pide una cosa, y los señores legisladores pues deciden cosas que a veces son un monstruo comparado con el perfil que habíamos pedido originalmente. Aquí tengo una pregunta adicional de Jorge Vázquez, del CRU. Dice, usted fue gerente del Servicio Meteorológico, con base en su experiencia, ¿nos puede decir a qué se debe la disminución de estaciones en el país? Definitivamente a que no se le ha dado el presupuesto que se requiere. Tuvimos la fortuna de contar con el programa de modernización del manejo del agua entre el año de 96 y 2002-2003. En ese sentido, fue factible con un préstamo del Banco Mundial contar con $500 millones para el desarrollo de redes. Pero a partir de ello, los presupuestos que nos asignan la Secretaría de Hacienda son ridículos, son espantosamente bajos. Entonces, no se le puede dar mantenimiento a una estación que cuesta entre 50 y 55 mil dólares con 2,000 pesos que asignen. Pues eso nada más para el costo del transporte hacia el sitio donde se encuentra la estación. Creo que es una labor conjunta de todos los que están aquí, de los que tenemos que ver con cuestiones que pueden generarse con motivo del cambio climático, el hacer una labor ahora sí que de
darles conocimiento y convencer a las gentes que deciden sobre la parte presupuestal para poder estar en condiciones de mejorar y de ampliar las redes de observación, ya que, y de cualquier manera, con o sin cambio climático, esto es necesario. Ahora, con las consecuencias que algunas son de índole apocalíptico, que nos podría traer el cambio climático en el más triste de sus escenarios, pues yo creo que es muy importante que contemos con información que nos permita adaptarnos a las nuevas circunstancias y proceder en consecuencia. Quisiera hacerles notar una cosa. Con toda la información que ha hecho acopio en la actualidad la Comisión Nacional del Agua, antes Recursos Hidráulicos, se diseñaron las grandes presas. Si los datos fueran de mala calidad o de pésima calidad, ¿no creen ustedes que cuando menos una de las 4,000 presas diseñadas en el país debía de haber fallado? Piénsenle. Dice, ¿se cuenta con suficiente recurso en México para manejar, usar y aprovechar la información del clima? Pues yo definitivamente creo que no. Creo que las instituciones públicas no cuentan con la suficiente gente, creo que los cuadros técnicos se están perdiendo tristemente por ese adelgazamiento de personal en las instituciones, y creo que las universidades y las instituciones de investigación tampoco reciben ni el presupuesto ni los apoyos necesarios para contribuir al desarrollo en ese tema de nuestro país. Creo que con esto respondo a las preguntas que me formularon y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Espinosa. Agradezco a todos. Tengo aquí unas preguntas que eran para el doctor Tudela. Dos de ellas considero que de alguna manera tangencial, evidentemente no es la opinión del doctor, pero fueron contestadas en cuanto al tema de los mecanismos de desarrollo limpio. Y hay una pregunta más que me parece muy interesante y quisiéramos aquí pasar a uno de nuestros compañeros, a Marco Antonio, que se refiere a la presentación esta que hacía el doctor Tudela en términos de la estabilización de la línea base, refiriéndose a la mitigación del sector energético, y la pregunta básicamente ronda en si los montos financieros para promover energías renovables no es suficiente, ¿cómo podemos avanzar en estabilizar la línea base en el sector energético? Pues aquí intentaré más o menos dar una perspectiva, va a ser personal porque realmente la comisión, su ámbito de aplicación, como mencioné, es el aprovechamiento sustentable. El tema de generación de energía renovable conectada a la red, pues es un tema directamente de la Secretaría, pero creo que todos los que nos enfrentamos a la metodología de una línea base, cualquiera que sea en términos de emisiones o en términos de unidades de energía, pues sabemos que es, creo, y también desde el punto de vista de los problemas metodológicos para los mecanismos, pues es el principal problema, porque finalmente es un escenario en el cual se establecen un conjunto de supuestos y finalmente pues un supuesto pues es una abstracción sobre algún fenómeno o actividad particular y finalmente se debe intentar demostrar sobre una línea base que es un escenario. Entonces, en ese sentido, pues la línea base que presentó el doctor Tudela entiendo que debe de contemplar también un parámetro sobre recursos que se requieren, no solo públicos, sino también, como se mencionaba aquí en la mesa, de todos los sectores, porque al final el compromiso es para todos y de todos los sectores estratégicos del país. ¿Cómo va a cambiar esta tendencia? Pues debe también de cambiar esos parámetros y esos supuestos para que la tendencia se pueda ver. Finalmente ese conjunto de supuestos pues lo debe tener Semarnat, pero sí es lógico pensar que moviendo o calibrando de alguna manera este conjunto de supuestos es como se puede llegar a esos niveles que mencionaba el doctor. Pues muchísimas gracias. Bueno, en este sentido a mí nada más me gustaría agregar que pues es una política de Estado. Quizás países como España han apostado a la energía eólica realmente con una inversión muy grande en la instalación de este tipo de granjas, se llaman, para efectivamente no solo usar eficientemente la energía, sino usar energía eficiente. Entonces creo que la apuesta está por ahí y evidentemente, retomando un poco lo que decía Carlos, pues si no invertimos en ciencia y en tecnología, ciertamente son cartas a Santa Claus todos estos escenarios de mitigación de los gases de efecto invernadero. Hay una última pregunta que me parece importante, es
en donde se podrán ver las presentaciones de este foro. Se va a subir la grabación del evento a las páginas del INEGI y del Puma, y con las presentaciones que se han dado en estos días y que se va a dar todavía más adelante, se va a integrar una memoria del evento, la cual estará evidentemente a disposición para todos ustedes. En virtud de que pudimos ahorrar mucho tiempo en estas presentaciones, agradezco enormemente a los ponentes su apego a los tiempos establecidos. Hay un grupo de invitados un grupo de trabajo sobre estadísticas ambientales de la Conferencia Estadística de las Américas, de la CEPAL, cuyo coordinador es el doctor Jesús Romo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y bueno, vamos a pedirle al doctor Fabio Herrera si nos pudiera acompañar y platicar a ustedes. Él es el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica, a que nos pudiera dirigir unas palabras conjuntamente con el doctor Jesús Romo. Y bueno, así despedimos a nuestros ponentes de este panel. Les pedimos si nos acompañan a que les entreguemos una pequeña bolsa con un presente. Un comentario acerca de las... ¿Perdón? Quería hacer un comentario general sobre las presentaciones desde la plenaria hasta ahorita. Es un breve comentario. Sí, lo que pasa es que si te doy a ti la palabra, se la tendría que dar a todo el que me la pidiera, de otra manera sería sumamente injusto. Porque sí, yo creo que hay mucha gente en el auditorio que quisiera tomar el micrófono. Entonces te voy a pedir que en este momento nos permitas terminar la mesa, proceder en virtud del tiempo que ahorramos a que se presente los compañeros de CEPAL y el doctor Romo, y si tenemos tiempo después, antes de pasar al receso y que venga la presentación magistral del doctor José Sarucán, podríamos pasar la palabra con mucho gusto, no solo a ti, sino a todos aquellos que quisieran intervenir por parte de la audiencia. Hemos estado en esta reunión de cambio climático y estadística oficial, pues compartiendo y analizando algunos aspectos, ¿no?, de la relación entre información y cómo vamos a hacer frente al reto, ¿no?, de cambio climático. Normalmente lo que hemos visto son experiencia mexicana. Hemos querido, los organizadores de este evento, compartir esta experiencia con algunos compañeros que vienen de oficinas de estadística o de los ministerios de medio ambiente de algunos países. Esto nos va a permitir probablemente retroalimentar esta discusión no solamente para México, sino en el ámbito regional. Y lo estamos haciendo dentro del contexto de un grupo de trabajo sobre estadística ambiental para la región, en el ámbito de una cosa que se llama la Conferencia de Estadística de las Américas, ¿no?, que agrupa pues a todas las oficinas responsables de la estadística oficial en la región. Le cedo la palabra a Fabio, que nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias, don Jesús. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Fabio Herrera Ocampo, trabajo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica, pero quiero aclarar que no soy el director, sino soy el encargado de estadísticas ambientales solamente. Personalmente estoy feliz de haber retornado después de varios años a mi México lindo y querido, porque no es solamente de ustedes no saben la influencia y el respeto que tenemos en el resto de América Latina y el Caribe por este país. Así también muy agradecido con el INEGI y con el programa del medio ambiente de la UNAM por habernos patrocinado nuestra participación en este evento. Yo estoy hablando a nombre de 4 colegas que trabajamos ya sea con los ministerios del ambiente o los institutos de estadística, que yo les pediría que se pongan de pie. Ellos son don Patricio Devers, de la República Dominicana, él es encargado de estadísticas ambientales, secretaria doña Julia Ortúzar, coordinadora de estudios de investigación y desarrollo de Chile, y doña Beira Torres, que es analista de estadística ambiental del INE de Panamá.
Es importante comentarles que, a diferencia de México, donde los sistemas de estadística están muy bien organizados y donde el INEGI es una tremenda organización que va marcando pauta en América Latina y el Caribe, y créanme que es verdad. En nuestros países las estadísticas ambientales están, por un lado, repartidas por los ministerios de ambiente, por otro lado por los institutos de estadísticas, sumamente dispersas, y los organismos multilaterales como los de las Naciones Unidas, o como la CEPAL, como la PNUMA, o el BID, etcétera, etcétera, han pedido que converjamos los institutos de estadística con los ministerios de ambiente en la elaboración de estadísticas ambientales. Tanto es así que la Conferencia de Estadísticas de las Américas, que es cuya secretaría ejecutiva es la CEPAL, la secretaría ejecutiva es el organismo que brinda asesoría, que organiza la conferencia. Esta reúne a todos los altas autoridades de los institutos de estadística de América Latina y el Caribe. Se reúnen cada 2 años, y a finales del 2007, después de estar muy sesgados hacia las estadísticas demográficas, especialmente como estadísticos, vieron la relevancia y la importancia de voltear la vista hacia las estadísticas ambientales. Esto fue a finales del 2007. Tomaron una decisión de crear un grupo de trabajo que quedó conformado por Cuba, Costa Rica, Panamá y Colombia, y otro grupo que quedó conformado por México, Brasil y Chile. El mandato fue hacer un plan de trabajo que tendiera, y me va a permitir leerles brevemente, es cuestión de 1 minuto. Uno de los principales objetivos de esa conferencia es promover el desarrollo y mejoramiento de las estadísticas nacionales y la comparabilidad internacional, teniendo en cuenta las recomendaciones de la ONU. Asimismo, se elaboró un plan estratégico que señala entre sus líneas de acción intercambiar experiencias y mejores prácticas para el desarrollo de las estadísticas sobre recursos naturales y medio ambiente, impulsar la implementación de un conjunto mínimo de indicadores de sustentabilidad comunes a la región. Y aquí es donde México, gracias a Dios, ha tendido una generosa mano muchas veces, no es esta la primera vez, el INEGI específicamente, en lo que se refiere a intercambiar experiencias y mejores prácticas. Pues bien, en ese mandato del 2007 hicimos un grupo de trabajo, se elaboró un plan de trabajo de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, y que fue aprobado recientemente, ahora en agosto de este año. Y la conferencia, que como le digo reúne a todos los países de América Latina y el Caribe, las autoridades de las estadísticas decidieron nombrar a México como el coordinador para la implementación de este plan de trabajo, que es para 2 años. Por México, el coordinador es don Jesús Romo, que también nos ha acompañado en muchas actividades, y esta es la oportunidad para no solamente converger Ministerio de Ambiente y institutos de estadística, sino para incorporar nueva temática como esta de las estadísticas relacionadas con el cambio climático, algo que no tenemos muy desarrollado en el resto de la región, como son las cuentas ambientales. Entonces, eso era lo que queríamos comentarles. Hay un plan de trabajo en el que México, una vez más, va a asumir el liderazgo. Habrá que buscar financiamiento, sabemos, y toda esta temática la pensamos incorporar para que ir en forma pareja avanzando en el tema en el resto de la región. Muchísimas gracias y estamos a la disposición. Muy amables. ¿Cómo? ¿Qué comento? Bueno, me piden que amplíe un poco, pero realmente yo creo que Fabio más o menos terminó. Quizás lo que es importante es retomar el tema que mencionó del plan estratégico. Se hizo en 2005, en el contexto de la Conferencia de Estadística, un programa estratégico de, si no recuerdo mal, 10 años o 15 años,
y en él se fueron planteando cómo es que íbamos a ir incorporando distintos temas, ¿no? En 2005 iniciamos con algunos, se empezó a trabajar en el ámbito social. De hecho, hubo un proyecto para hacer información sobre educación, trabajo y salud. Hubo alguna cuestión sobre migración, sobre cuentas nacionales, etcétera. Y para el siguiente bienio, que es en el que ahora estamos, se incorporan nuevos temas. Hay un esfuerzo ahora en género, este esfuerzo en estadística de medio ambiente, y en fin, tenemos más o menos dentro de esta organización de la CEA un panorama con cierto horizonte de cómo iremos atacando, ¿no?, los distintos temas estadísticos, pues para ir fortaleciendo finalmente la toma de decisiones en la región. Bueno, agradecemos muchísimo al doctor Fabio Herrera y al doctor Jesús Romo. Gracias. Espero que para todos ustedes haya sido de utilidad esta información.